Continuemos con la serie Jesucristo es asombroso. Así hemos titulado esta serie sobre el Evangelio según Marcos. Hace 8 días empezamos este Evangelio hermoso, vimos el panorama general de la carta y veíamos que el centro del Evangelio según Marcos es que Cristo Jesús asombraba. Y cómo no, si Él es el Hijo de Dios que se hizo hombre para salvar. Hace 8 días vimos el panorama general, así que hoy vamos a ir ya directamente al texto. Vamos a ir al capítulo 1 y hoy vamos a ver los primeros 8 versículos de este libro, de este capítulo. Así que vayamos, Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8, nueva traducción viviente, dice la palabra de Dios. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío a mi mensajero delante de ti, y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan anunciaba: «Pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo». Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Y bueno, como notamos allí, empieza mostrándonos directamente a Juan el Bautista. Hace 8 días lo decíamos, solamente lo quiero repetir rápidamente. El Evangelio según Marcos no entra en las circunstancias del nacimiento y algunos detalles de la infancia de Jesús que están en otros evangelios, sino que de una entra lo que es el ministerio público de Jesús, pero comienza mostrándonos al precursor de Cristo Jesús, y esto es sumamente importante, por algo está allí en la palabra. Pero creo que el punto central de este pasaje que acabamos de leer, y que quiero que veamos hoy con mucho detenimiento, es el arrepentimiento. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza: verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento. Puede parecer extraño, pero la persona más peligrosa en este mundo entero es la que no se ha arrepentido. Esa es la realidad. Ahora, ¿por qué la persona más peligrosa es la que no se ha arrepentido? Porque tú y yo podemos conocer personas que hacen mal y que hacen daño, pero es evidente que hacen mal, que hacen daño. Pero hace mucho más daño una persona que aparenta estar arrepentida, pero no lo está realmente en su corazón. Porque con eso puede engañar a muchos y seguir haciendo mucho más daño. Así que la falta del arrepentimiento es una cosa terrible. Y como lo dijo alguien, y es verdad, hasta que el pecado no sepa amargo, Cristo no sabrá dulce. Hasta que el pecado realmente no sea dolor y angustia en mi corazón, hasta que no entienda que el problema más grande de mi vida es que soy un pecador que necesita un Salvador, mis hermanos, la cosa está realmente terrible, la cosa realmente está mal. Así que esta es la gran realidad. Nadie puede llegar verdadera y genuinamente a Cristo y creer en Él y adorarlo y asombrarse por quien Cristo realmente es si no llega arrepentido. Si tú y yo hemos conocido realmente a Cristo Jesús y lo proclamamos como nuestro Rey, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, es porque hemos reconocido que Él nos ha perdonado de nuestros pecados. Y esa es la esencia del Evangelio según Marcos, el Hijo de Dios que vino a salvar a los pecadores, pero para eso se necesita una preparación, el arrepentimiento. Así que, ¿qué es una persona realmente arrepentida? ¿Cómo se ve una persona realmente arrepentida? Pues la palabra de Dios nos habla de nuevo nacimiento, de vasijas nuevas, de nuevas criaturas, porque necesitamos nacer de nuevo, pero eso no puede ocurrir sin el arrepentimiento. De hecho, vamos a ver esto en 3 puntos. Precisamente hace un momento lo dije y aquí lo quiero entonces enfatizar.
Nuestro primer punto es que para poder arrepentirnos verdaderamente necesitamos preparación. En primer lugar, la preparación para el arrepentimiento. Esta es la gran realidad. Si no vengo a Cristo arrepentido, ¿en qué Cristo he creído? Esa es la pregunta. Millones de lugares que se hacen llamar iglesia le dicen a las personas, si crees en Cristo, te soluciona problemas. Si crees en Cristo, te sana enfermedades. Si crees en Cristo, Él restaura tu problema, te saca de las drogas y muchas otras cosas más. Ahora yo creo que Cristo puede hacer eso y mucho más. Pero la realidad es que todo eso y cada maldad en este mundo es porque somos pecadores. Por eso el problema más grande del hombre no es económico, no es sentimental, emocional, social, no es físico, es espiritual. Y si no reconocemos que a Cristo debemos venir es arrepentidos, reconociendo que el problema más grande en mi vida no es lo que me hizo otra persona, sino que yo soy un pecador, que he ofendido tantas veces a Dios, entonces voy a venir a Cristo y voy a creer en Él, pero voy a venir a Él y voy a creer en Él por algo que Él no es realmente. Precisamente quiero que veamos esto en los primeros 6 versículos de este pasaje que acabamos de leer y veamos que precisamente eso es lo que nos quiere mostrar Marcos, aún antes de que Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, viniera a este mundo. ¿Qué envió Dios? Un precursor, ¿para qué? Para que preparara el camino. Literalmente se necesita que nuestro corazón, que nuestra vida esté preparada realmente para recibir a Cristo como lo que Él es, el Salvador verdadero. Pensemos en estas palabras, vayamos allí, versículo 1. Esta es la buena noticia o el evangelio. Recordemos, evangelio significa buena noticia, esta traducción lo dice de esa manera. Esta es la buena noticia, este es el evangelio acerca de Jesús el Mesías, pero hace 8 días les decía, aquí lo enfatizo, esto se puede traducir con que esta es la noticia más grande que jamás podrías escuchar. Esto es lo más glorioso que tú puedes escuchar, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, pero Jesús no es solamente el Mesías y el Salvador, Él es el Hijo de Dios. ¿Y cómo comenzó todo esto? Sí, está bien que por otros evangelios podemos saber que también Cristo se hizo hombre a través de María, y bueno, ese sería otro tema. Pero aquí el punto es que la verdadera buena noticia empieza siendo proclamada de esta manera. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. De hecho, Marcos no empieza con María. Marcos empieza con Isaías, 700 años antes de Cristo. Tal como el profeta Isaías había escrito y estaba escrito, aunque aquí quiero aclarar, la cita que Marcos da aquí, una parte es de Isaías y otra parte es de Malaquías. Hace 8 días dije que Jeremías, me equivoqué en esa parte, en ese dato. Realmente él está citando literalmente al profeta Malaquías 400 años antes de Cristo y al profeta Isaías 700 años antes de Cristo, y de las dos partes forma una frase completa. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios predecía? Mira, envío a mi mensajero delante de ti, él preparará tu camino. ¿A quién se está refiriendo? A Juan el Bautista. ¿Y qué dice el versículo 3? Es una voz que clama en el desierto, y esto era literal, pero también es lenguaje figurado, es decir, literalmente este hombre, Juan el Bautista, venía del desierto, pero a la vez todo este lenguaje tiene que ver también con algo espiritual, y es que realmente cuando estamos lejos de Dios, literalmente estamos en un desierto. Dice, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino, o como dice otra traducción es correcta, hagan rectas sus sendas. Ahora, esto es muy importante porque esto es lo que los teólogos han llamado, y una verdad que me parece a mí hermosa, que honestamente hace mucho me preguntaba cómo se veía eso, pero hoy lo entiendo un poco más, y es lo que se ha denominado gracia preveniente. ¿A qué nos referimos con eso? Que toda persona, antes de llegar a Cristo Jesús, y si tú estás en Cristo Jesús, seguramente dirás que es verdad en tu vida. Antes de conocer el Evangelio y conocer la buena noticia de que Cristo es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, si uno mira en su vida pasada antes de Cristo, en lo que uno vivió antes de Cristo, uno puede ver muchas obras, muchas circunstancias, muchos episodios en la vida que uno mira como que son puntos que van uniendo nuestra vida, y uno dice, ahora entiendo por qué eso empezó a dirigirme hacia Cristo. Es decir, pueden ser circunstancias difíciles, pueden ser hasta situaciones de pecado, y no que el pecado esté bien, pero cuántas personas Dios tuvo que permitir quizá que cayeran en pecado o en desgracia para darse cuenta cuánto necesitaban un Salvador. Entonces a eso se le conoce como gracia preveniente, es decir, antes de que llegara Cristo, Dios venía forjando nuestras vidas,
Dios venía diseñando un plan para que en su momento conociéramos a Cristo Jesús. Y esto es lo que Juan estaba haciendo también. Llamando a las personas ¿a qué? A que prepararan su vida y su corazón. Nuestro corazón debe ser preparado. No sé si tú y yo somos conscientes de eso. Para conocer el verdadero evangelio, para conocer a Cristo Jesús. Y si ya lo hemos conocido, no sé si tú puedes pensar hoy en eso, cómo Dios usó todas las circunstancias de nuestra vida anteriormente, hayan sido buenas o malas, o cualquier circunstancia que haya sido. Dios la usó para que llegáramos al conocimiento de Cristo. Quizá lo que Dios usó fue permitirme conocer el evangelio o estar en medio de una familia cristiana. Quizá lo que Dios usó puede ser hasta una ruptura familiar, y en medio de ese dolor me encontré una persona que me habló de Cristo y me llevó a conocer a este maravilloso Salvador. ¿Sí podemos ver que eso es real en nuestras vidas? ¿Qué circunstancias fueron las que me llevaron a entender que yo necesitaba de Dios, de su palabra, de su verdad? Y aquí Juan el Bautista venía preparando ese camino. Viene el Salvador, pero las personas necesitan reconocer realmente qué es lo que necesitan. Y allí viene el versículo 4. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Un hombre que había sido también profetizado. Él predicaba que la gente debía ser bautizada. Esta traducción me encanta y este versículo me encanta. Y aquí hasta, aunque no es el tema central, el bautismo en este momento no es el tema central, sino el arrepentimiento, pero entendemos claramente lo que es el bautismo. La gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. El bautismo no salva. El bautismo no perdona pecados. El que salva es Cristo. El que perdona pecados es Cristo. El bautismo es la manera pública en que yo demuestro que quiero una nueva vida en Cristo Jesús. Perdónenme la expresión, pero meterme al agua no me limpia los pecados. Es un símbolo de que ahora yo he sido limpiado. ¿Por qué? Por el agua, por la sangre de Cristo. Pero si notamos que aún Juan el Bautista preparando el camino, lo que estaba mostrando era ¿qué? Le estaba mostrando a todo Israel que venía un Salvador, un Mesías. Y recordemos que en el contexto, en el pensamiento de los israelitas, ellos creían que el Mesías venía era libertarlos de las cosas físicas, de la opresión del Imperio Romano. Pero Juan el Bautista, quien estaba preparando el camino para que Cristo entrara en escena, lo que está diciendo es: el Mesías viene a perdonar pecados. Y lo que necesitamos es una nueva vida, no con libertad financiera y un cuerpo fuerte, sino que necesitamos una vida transformada en el corazón, en el alma. Y lo que el Mesías viene a hacer es a perdonar nuestros pecados. Por eso Juan predicaba era que la gente debía demostrar que estaba arrepentida, que la gente debía demostrar que realmente reconocía que eran pecadores y necesitaban volver a Dios. ¿Cuál era la mejor manera en ese momento? El bautismo. Porque si había personas que entendían del bautismo de manera correcta, eran los judíos. Porque curiosamente los judíos no se bautizaban. Los judíos bautizaban a los prosélitos. Si tú te querías hacer judío, de las primeras cosas que tú hacías era bautizarte. Pero si tú eras judío, ¿para qué te ibas a hacer bautizar? Pero este mensaje era fuerte y en un sentido chocante. Porque literalmente para ellos bautizarse era símbolo de: está bien, reconozco, necesito una nueva vida. Literalmente el bautismo significa eso. Se supone que cuando somos sumergidos en el agua es como si nos hubieran sepultado, como cuando nos morimos. Y lo he hecho en varias ocasiones, pues no se puede hacer con tierra, porque imagínense que a uno lo bautizaran con tierra. ¿Cuánto lo podrían dejar a uno ya metido en la tierra? No, pero en el agua sí, un momentico. Entonces es un símbolo de fuimos enterrados, bajamos a la tumba, pero resucitamos a una nueva vida, con una nueva fe, con una nueva creencia, con un nuevo propósito. Y eso significaba el bautismo. Y Juan lo que le dice a estas personas es: ustedes necesitan una nueva vida. Pero a la vez también esta traducción lo dice de una manera muy correcta, porque arrepentimiento no simplemente significa reconocer que hice algo mal. Eso no solamente es arrepentimiento. Arrepentimiento verdadero y genuino, al menos como la palabra de Dios nos lo muestra, que es el verdadero arrepentimiento, es reconocer que yo he actuado mal, que necesito una nueva vida desde el corazón, un cambio de corazón, un cambio de vida. Pero como dice al final esta palabra: y vuelto a Dios para ser perdonado. Y que solamente Dios puede hacer esa obra. Por eso ni siquiera el bautismo es suficiente. Porque hay personas que creen que con bautizarse ahí estuvo todo. No. Es volver a Dios. Es reconocer que el único que puede cambiar mi corazón y transformar mi vida
es Dios mismo y que solo Él me puede perdonar. Dios no me perdona porque me bautizo, porque mis hermanos, vamos a ser sinceros. ¿Qué es más fácil? ¿Meterse un baño con agua o realmente que nuestro corazón sea cambiado? Al agua cualquiera puede ir, ¿sí o no? Millones de personas se han hecho bautizar y mis hermanos, el agua no cambia a nadie. Se los dice alguien que les he contado muchas veces. Cuando me hice bautizar a mis 14 años, yo creía que cuando yo iba a salir del agua, literal, yo iba a ser otra persona. Hasta yo tenía ganas de cambiarme el nombre. Porque es que, mejor dicho, el día que yo me haga bautizar, ese día va a morir el viejo Alex, el viejo hombre. Ese día voy a nacer de nuevo, porque muchos han enseñado que es en el bautismo donde uno nace de nuevo. Las grandes sorpresas es que cuando yo salí del agua era igualito, a diferencia de que estaba mojado. Fue lo único que cambió. No, mis hermanos, del bautismo no cambia a nadie, el bautismo no salva a nadie. Es Dios quien perdona nuestros pecados y nos da una nueva vida en Cristo Jesús. Y eso era lo que Juan el Bautista estaba preparando para cuando llegara Cristo, para que ellos entendieran, ahora entiendo, mi más grande necesidad es espiritual, es del corazón. Versículo 5, toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, es decir, hasta los más religiosos, los que tenían el templo ahí, a la vuelta de la esquina, literal, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, o confesando sus pecados, es decir, reconociendo que eran pecadores, esto no es tampoco para poner un confesionario, él los bautizaba en el río Jordán. Es decir, él primero los confrontaba. ¿Por qué te quieres hacer bautizar? Ellos decían, porque soy un pecador que necesita un cambio de vida. Porque soy una persona que mi más grande problema no es externo, no es físico, mi más grande problema es del corazón. ¿De dónde salen las fornicaciones, los adulterios, los asesinatos, las mentiras? ¿De dónde sale la maldad del hombre? Del corazón. Eso lo enseñó el Señor Jesucristo. Es de adentro del corazón. Toda la maldad que hay en el mundo y la maldad que tú y yo tristemente hemos cometido en este mundo, ¿de dónde ha venido? De adentro. Y eso era lo que realmente Juan el Bautista estaba haciendo, preparando el camino, preparando los corazones para que entendieran a que Cristo era el que iban a recibir. Pero lo que digo, ¿por qué en tantos lugares entonces las personas reciben a Cristo, pero reciben a Cristo es para que Él los ayude en problemas y dificultades? Siempre lo tengo que aclarar. Claro, Él nos ayuda, es que Él es Dios y Él tiene poder para hacer esas cosas. Pero mis hermanos, necesitamos es entender que Cristo vino fue a morir por nuestros pecados y que necesitamos venir a Cristo reconociendo, soy un pecador que necesita un Salvador. De hecho, soy el más grande pecador que necesito al más grande Salvador. Y dice el versículo 6, y este versículo es interesante, Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura, se alimentaba con langostas y miel silvestre. Este versículo se puede interpretar de dos maneras, de manera literal y de manera alegórica. ¿A qué me refiero? De manera literal es que sencillamente nos estaba diciendo cómo se vestía Juan y qué comía Juan. Pero la pregunta es, ¿pero para qué nos dice esto? Algunos teólogos han tratado de interpretar esto alégoricamente y lo que han dicho es que posiblemente Juan estaba en contra de la religión. Ahora, tú dirás, ¿por qué? Porque es cierto que si tú te pones a leer esto, el camello, por ejemplo, un cinto de cuero, las langostas y la miel silvestre, es decir, esta indumentaria y estos alimentos, bajo la ley mosaica, venían ¿de dónde? De alimentos y de animales ¿qué? Impuros. Entonces, como quien dice, es que si, por ejemplo, me pongo ropa de camello y aparte de eso rústica, ni siquiera la curtieron el cuero. Entonces me estoy poniendo una tela inmunda en contra de lo religioso. Muchos lo han interpretado de esa manera. Para mí posiblemente la mejor manera de interpretarlo, porque el mismo pasaje nos lleva hacia ese punto, es que esto se parece mucho a un profeta del Antiguo Testamento. ¿Quién? Elías. Y precisamente cuando tú miras todo el contexto, tú no ves que ningún autor del Nuevo Testamento ni el mismo Señor Jesucristo haya dicho que Juan era contra la religión. Más bien nos dice claramente que él era el Elías que había de venir. Y es exactamente la misma indumentaria de Elías. Y es más bien esa, yo creo que esa es la traducción correcta. Lo que nos está diciendo es eso. Es que Juan el Bautista, como lo dice en algún lugar, tenía el espíritu de Elías. De ahí hasta muchos han dicho que reencarnó, que es la reencarnación. No, el espíritu, es decir, era como Elías. ¿Y qué era lo que hacía Elías? Si tú y yo hemos leído realmente la palabra, Elías hizo más que caer fuego del cielo para que se consumiera el holocausto y mató a los profetas de Baal. Él hizo más que eso. Elías era más conocido por ser un hombre
que de frente decía, estás pecando. Ese era Elías. Elías era el que no le temblaba la voz para decirle al rey, estás actuando mal. Y por eso era conocido Elías, aunque también había ciertas debilidades de carácter y otras cosas, pero aquí el asunto es este. Más bien lo que nos está diciendo la palabra de Dios es Juan el Bautista estaba haciendo lo mismo que hizo Elías, confrontando al pueblo con que su más grande necesidad era que eran pecadores y necesitaban arrepentirse. Ahora, podemos ver entonces aquí lo que se llama la gracia preveniente. Dios venía preparando ya el corazón de las personas, las circunstancias de las personas. ¿Cómo ha preparado Dios mi corazón o cómo lo preparó? Quizá espero que cada uno de los que están en esta noche conmigo podamos decir que ya es una realidad, que sí nos hemos arrepentido. ¿Cómo preparó Dios nuestro corazón para que entendiéramos que necesitábamos a un Salvador como Cristo, a uno que perdonara nuestros pecados? Y si eso no fuera verdad, pues es lo que la palabra de Dios me dice. Hoy necesito un Salvador, a uno que perdone mis pecados. Mis hermanos, esto lo enseña claramente la palabra de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pablo lo dijo, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió, nos predestinó, como dice Reina Valera, en Cristo. Y lo he dicho tantas veces, a veces nos peleamos por esa palabra predestinación que parece tan difícil de entender, pero aquí está claramente para qué es que Dios predestina, para qué es que Dios nos elige, para qué es que Dios nos escoge aún desde antes de la fundación del mundo, para que en Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos. La doctrina de la predestinación no es que yo ya soy elegido, por eso puedo vivir como el diablo, porque igual me voy para el cielo. Eso es una distorsión. Es que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, que Dios fue el que eligió quiénes iban a ser nuestros padres. Y quizá mis padres fueron cristianos y Dios escogió para que yo pudiera crecer en un hogar cristiano. O quizá al contrario, Dios permitió que mis padres no fueran cristianos y hasta me permitió vivir en un hogar disfuncional y eso no está bien. Pero hasta quizá esa situación fue la que me llevó a entender que necesitaba a un verdadero Padre en los cielos y a un verdadero hermano mayor como Cristo Jesús, una familia verdadera, una familia en la fe. Él fue el que escogió en qué nación nacería, en qué fecha. Y Él fue el que escogió el momento en el que alguien nos predicó el Evangelio. Y Él nos escogió para que lleguemos en Cristo a ser santos e intachables a sus ojos. Puedes tú mirar en el pasado y ver que Dios estaba obrando circunstancias en tu vida para llevarte un día a conocer a Cristo Jesús. El Salmo 139, versículo 16, un salmo precioso. Bueno, todo en la palabra de Dios es precioso, pero este salmo es muy especial para mí. El salmista dice esto, me viste antes de que naciera. Qué hermoso es saber que aún antes de que naciéramos, ya estábamos en el plan y propósito de Dios. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y eso incluye tanto los buenos como los malos momentos. Pero aún en todas esas circunstancias, Dios ha venido obrando. Y qué hermoso es saber que aún antes de conocer a Cristo Jesús, Dios estaba, como dice la palabra de Dios, usando todas las cosas para bien, para que un día pudiera conocer a este maravilloso Salvador. Para que hoy pudiera deleitarme y gozarme en Cristo Jesús, mi Señor. De hecho, Jesucristo dijo algo y no sé cuánto hayamos entendido verdaderamente esa palabra, pero en Mateo 5:6 Jesucristo dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán, ¿qué? Saciados. Pero ¿hemos entendido ese versículo? No dice los que son justos, sino los que tienen hambre y sed de justicia. Los que saben que vivimos en un mundo caído, donde lo que más abunda es la maldad y el pecado, pero que no solamente la maldad y el pecado está allá afuera, sino que yo también necesito, porque también soy una persona que he actuado injustamente, que he pecado, que he fallado. Y lo que Jesucristo está diciendo aquí es que cuando tú entiendes que tu más grande necesidad es una necesidad de justicia, de que alguien te haga justo ante los ojos del Padre, entonces vas a ser saciado, porque aquí hay uno que vino a regalarnos su justicia, Cristo Jesús. ¿De qué tengo hambre? Porque hubo muchos que tenían hambre física y vinieron a Jesús y también les dio pan y pescado. Eso es verdad. Pero cuando Jesucristo les habló del verdadero alimento, de su carne, de su sangre, de Él muriendo en una cruz para salvarlos, se fueron. Pero aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que saben que no les alcanzan sus obras para ser justos delante de Dios, ellos dicen, yo necesito una justicia perfecta, pero no la tengo. Tienes hambre y sed de justicia. Hay uno que nos sacia. Hay uno que nos viste con su santidad, con su justicia, con su perfección. Cristo Jesús nuestro Señor.
De hecho, Romanos capítulo 7, versículos 21 al 24, considerado uno de los pasajes más difíciles de la Biblia, dice, este es el apóstol Pablo hablando de él antes de ser cristiano. He descubierto el siguiente principio de vida. Pensemos en estas palabras, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Versículo 22, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Es una persona que no es cristiana. Pablo aquí no ha conocido a Cristo. Literalmente el pasaje dice que ese es Pablo sin conocer a Cristo. Y era un hombre que deseaba hacer el bien. Pero cuando buscaba hacer el bien, ¿qué terminaba haciendo? Lo malo. ¿Te ha pasado alguna vez? Y aparte de eso, es un hombre que se deleita en la ley de Dios con todo el corazón, pero no es cristiano. Literalmente es un religioso. ¿Qué dice el versículo 23? Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Mis hermanos, ni siquiera la persona que desea con todo su corazón hacer el bien, lo puede hacer. Porque no hay hombre justo en la tierra que siempre haga lo bueno, que siempre haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores. Pero podemos entender el contexto de este pasaje. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que hay personas que desde su corazón quieren hacer lo bueno, pero no son capaces. Que desde su corazón aman obedecer a Dios y buscan activamente obedecer a Dios, pero no son cristianos, no son salvos. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí y son esclavos del pecado. ¿Dónde están esas personas? En la religión. ¿Por qué esas personas están en la religión? Porque la religión es donde tú te salvas por obras. Y hay millones de personas que desean vivir para Dios, que desean hacer lo bueno y sus vidas se pueden identificar con este pasaje. Y por más que intentan salir de su pecado y su maldad, como dice por ahí una canción, siguen tropezando con la misma piedra. Y siguen luchando con su pecado y siguen cayendo. Y seguramente están angustiados y desesperados porque ¿qué dice este Pablo que no conoce todavía a Cristo? Soy un pobre desgraciado. Si lo sabes en Reina Valera mucho mejor. Miserable de mí. Se los dice a alguien que se sintió miserable durante 26 años de su vida. Porque nací y crecí en la religión. Y quería hacer lo bueno, pero por más que uno se esfuerza, no es capaz. ¿Lo has experimentado alguna vez? Por más que uno lucha, cae. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién me librará de este pecado de muerte, de corrupción? De este cuerpo de pecado, de muerte. Mis hermanos, ¿por qué se da esto? Cuando lo que no está en el centro es el evangelio y el arrepentimiento. Porque al final, por más que luchemos, no nos podemos cambiar a nosotros mismos. Solo hay uno que nos puede cambiar. Pero más que uno que nos cambia, hay uno que sí vivió la vida perfecta que tú y yo no hemos podido vivir y jamás viviremos. Pero la vivió para regalarnos su justicia y su santidad, y ese es Jesucristo. Por eso si sigues leyendo el pasaje, Pablo luego da un grito de esperanza. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque si fuera por nosotros, ninguno, ni Pablo, que amaba la ley y se deleitaba. Por eso cuando Pablo conoció a Cristo Jesús, él pudo descansar y dejó de ser un fariseo que intentaba ganarse la salvación por sus obras. Y quizá a alguno de nosotros nos pasó así. De pronto no nos revolcamos en lo peor del pecado, en el fango del mundo. Al contrario, nos esforzábamos, luchábamos, intentábamos, pero por más que lo hacíamos, fracasábamos. No sé cuántos les sucedió como a mí que prácticamente en toda prédica yo era de los que pasaba adelante y me arrodillaba a decirle, Señor, perdóname y me comprometo. ¿Sí o no? Eso le enseñaban. Pasa adelante, voy a orar por ti, pero eso sí, comprométete que no vas a volver a fallar. Y uno se comprometía, pero ¿cuánto le duraba ese compromiso? Más se demoraba uno en arrodillarse y prometer no lo vuelvo a hacer para volver a caer. ¿Quién me puede libertar de esto? Pero quizá Dios permitió eso para que un día conociéramos a Jesucristo y entendiéramos que somos pecadores y viniéramos arrepentidos y Él nos quitara el peso del pecado, Él nos libertara de esa muerte, de ese pecado y de esa maldad. Solo Cristo puede libertar. Precisamente quiero leer solo estos dos versículos, luego ponerlos en contexto, aunque es una historia muy conocida, Lucas 7, 47 al 48. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor
Pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. ¿Recuerdan la escena? ¿De dónde está Jesús? Un fariseo, uno que se creía muy bueno, lo invitó a cenar. Y estaban allí comiendo y me imagino ya las conversaciones y el fariseo bien orgulloso cuando entra una mujer pecadora. Es que la Biblia no dice que no era pecadora, literalmente una prostituta. ¿Y qué hizo? Entró con un frasco de perfume y lloraba a los pies de Cristo y secaba sus pies con sus cabellos y los enjugaba y los untaba de perfume. Y curiosamente, ¿qué empezaron a hacer los que se creían mejores? Los buenos, a murmurar hasta en su corazón. Y empezaron a criticar a quien, no tanto a la mujer, sabían que era pecadora Jesús. Si éste supiera qué clase de mujer lo está tocando, pero como él sí sabía. ¿Qué le dijo a Simón? Le contó una parábola. Un hombre debía 500 monedas, 500 piezas de plata a otro hombre y otro hombre a ese mismo le debía 50. Y parece ser que ese hombre era muy magnánimo, decidió perdonar a los dos. A los dos, al que debía 500 piezas de plata, que eso es mucho. En esa época, un montón de dinero. Y 50 también era, pero pues comparar 500 con 50, ¿cuánto porcentaje estamos hablando? ¿El 1000%? Y Simón, pues obviamente ahí la regla de tres está fácil. ¿A quién crees que está más agradecido con el otro hombre? ¿Quién crees que está amando más al que perdonó? Hombre, pues al que se le perdonó 500 piezas de plata. Ese es el punto, Simón. Es que esa mujer me está demostrando mucho amor porque mucho se le ha perdonado. Mis hermanos, podemos ver cómo Dios prepara el corazón. Quizá lo que Dios me permitió fue ser una prostituta. Y eso no está bien porque claramente Jesús la perdonó, significa que necesitaba perdón. Pero a menos que reconozca que necesito perdón de pecados, no voy a poder amar y asombrarme con Cristo Jesús. Y aquí es donde quiero decir, podría ser. No es que Dios, no es que la palabra justifique, ni mucho menos yo pretendo justificar el pecado. Pero yo preferiría haber sido un cobrador de impuestos, pero haber reconocido que necesitaba un Salvador, a un religioso como Simón, que se creía mejor que los demás. Sin embargo, la realidad es que yo me identifico más con Simón. Yo era el que me creía mejor que los demás. Mis hermanos, ¿podemos entender cuál es la realidad de la palabra? ¿Quién estaba en peor condición, la prostituta o Simón el fariseo? Simón. Y no que lo que la prostituta estaba haciendo estaba bien. El problema es que Simón se creía mejor que la prostituta. Mi hermano, voy a poner este ejemplo, yo lo he puesto muchas veces y no es por nadie en particular, solo que creo que es el mejor ejemplo. Voy a decir que supongamos que yo tengo dos hijos. Yo tengo dos hijos y ya están grandes. Uno es, mejor dicho, es el guitarrista de la iglesia y el vocalista. Y está de novio de la directora del coro. Y se van a casar. Pero el otro, me salió la oveja negra. Y está perdido en el pecado y en la maldad. Pero resulta que realmente en sus corazones ninguno tiene a Cristo. ¿Cuál está peor? Los dos están igual. Yo quiero poner esta ilustración que alguna vez la puse, es muy famosa. Pensemos en tres cadáveres. Llevan muertos un año. Tres personas que se perdieron, las tres están muertas, pero en diferentes circunstancias. Hay uno que se perdió, no saben de él. Lleva un año perdido y resulta que está en un lago. Imaginémonos que ya hace un año encontraron a esa persona. ¿Cómo creen que encontraron a esa persona? Hace un año, en un lago. Deshecho. Y si hay algo, no quiero ir a ese lugar. El otro, también hace un año exactamente, y lo encontraron también hoy, pero ese se perdió, fue en el desierto. Ellos lo encontraron. ¿Qué encontraron? Si acaso el esqueleto seco, ¿sí o no? Pero el otro resulta que fue un hombre que se aventuró a subir los Alpes suizos o el Himalaya o quizá el Everest. Y allá subiendo, una tormenta lo sepultó, pero lo encontraron hoy, hace un año. ¿Cómo se ve? Intacto, fresquito, mejor dicho, como si estuviera dormido, ni muerto se ve. Están en diferentes lugares, en diferentes circunstancias. Lo externo me dice, no, ese está muerto. No, muerto, pues es que no hay. Hasta huele maluco el del agua, eso debe oler terrible. El del desierto, pues seco, pero ahí se ve que está muerto. El de allá, del frío, del hielo, hasta se ve intacto. Pero los tres están muertos. Quizá hay a quienes se les ve más la descomposición de su pecado, de su maldad, pero sin Cristo, todo ser humano está perdido.
Y por eso es que Juan el Bautista vino a preparar el camino. Aún para los de Judea que estaban en el templo, ustedes también necesitan a este Cristo. Mi hermano, mi hermana, quizá hay personas allá en el mundo que parece que están en el fango, en el lodo, porque no tienen a Cristo y ciertamente lo están. Pero yo podría estar en la religión y no tener a Cristo en mi corazón. Mis hermanos, por eso necesitamos ser preparados. ¿Ha preparado Dios nuestros corazones? ¿Para qué? Para lo que venimos diciendo, pero notemos que el pasaje nos lo confirma. Veamos el segundo punto, el encuentro para el arrepentido. Quien está realmente arrepentido, de verdad, desde su corazón, hay una gracia preveniente. Hay una gracia que empieza a orar en esa persona, quizá en circunstancias, lo que digo, de una u otra manera Dios permitió que esa mujer fuera prostituta, no porque Dios lo aprobara, pero quizá esa circunstancia fue lo que llevó a esa mujer luego a reconocer a Cristo en su Salvador y amarlo como ningún otro. ¿Sí o no? ¿Qué circunstancias me han llevado a Cristo? ¿He conocido a Cristo realmente, pero en esas circunstancias? Porque si no, no me he arrepentido realmente y no conozco a Cristo. Versículos 6 y 7. Juan anunciaba: pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Hace 8 días decía, es que esa era la labor del soldado, del esclavo de más baja posición. Pero no solamente eso, resulta que encontré una cita del Talmud. ¿Qué es el Talmud? Es el libro que utilizan los judíos, aparte de la Torá, para las enseñanzas rabínicas. Y según el Talmud, un maestro podía exigirle lo que fuera a sus alumnos, lo que fuera. Pedirle cualquier cosa, aún las cosas que pudiera llegar a ser un esclavo, pero solo había una cosa que un maestro no le podía exigir a un alumno, y era que le desatara la correa de sus sandalias. Porque eso ya era, como decimos en nuestro contexto, la tapa. Eso ya era no, es que no. O sea, pídale lo que quiera, maestro, a los alumnos, a los estudiantes, a los discípulos. Y el discípulo debía obedecer si es que quería realmente ser discípulo de ese maestro. Pero nunca un maestro, y mucho menos un maestro digno, debía atreverse a pedirle tal cosa, porque eso era ya demasiado bajo, demasiado. Y aún así, si el maestro le pidiera una cosa de esas, el alumno ahí sí podía decir no. En esta sí te desobedezco porque el Talmud me dice que eso sí ya no. Podemos entender lo que Juan el Bautista está diciendo, pero de Cristo, ni hacer eso soy digno. Pero, ¿por qué? Porque este Cristo venía a salvar y a libertar del pecado y de la maldad. Y eso es lo que está haciendo Juan. Es hermoso. Para mí, yo creo que uno de los predicadores más grandes y que nos puede enseñar más es Juan el Bautista, aunque no tenemos muchas enseñanzas. Pero cada que tú ves las enseñanzas de Juan el Bautista, como él algún día lo dijo, es que es necesario que yo mengüe y que él crezca. Mis hermanos, un verdadero mensaje, un verdadero predicador no se exalta a sí mismo, exalta a Cristo, glorifica a Cristo. ¿Qué importa cómo me vean a mí? No, que lo vean a Él, porque Él es el grande, Él es el soberano, Él es el poderoso, Él es el majestuoso. Y eso era lo que hacía Juan. Porque Juan el Bautista solo era un precursor, pero el que vino a morir en una cruz para salvarnos fue Cristo Jesús. Tanto que allí está, yo los bautizo con agua. Es claro, Juan bautizaba con agua. Pero Él, el que viene después de mí, el que no soy digno ni siquiera de ser su esclavo más bajo, ni siquiera de desatarle las correas de las sandalias de sus pies, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Juan el Bautista solamente podía enseñar la palabra y podía bautizar como una muestra de que las personas se habían arrepentido, pero solo hay uno que transforma y cambia corazones. Es que ni Juan el Bautista creía que el bautismo realmente era lo más importante. Mis hermanos, bautizarme no me salva. Con agua no, bueno, a no ser que haya sido bautizado con el Espíritu Santo. Y ese sí es el que salva, pero eso no lo hace, si no lo hizo Juan el Bautista, eso no lo puedo hacer yo, eso no lo puede hacer ningún hombre. Pero dejemos eso para el último punto. Pero podemos ver todo el mensaje y aún el bautismo y todo lo que Juan el Bautista hacía era ¿qué? Preparando el camino ¿para quién? Para Cristo. Para que estas personas pudieran conocer al Cristo verdadero, el Cristo que vino a perdonar pecados. Precisamente hace un momento lo decía. La palabra de Dios nos muestra claramente, quizá las circunstancias en las que Dios permitió que yo viviera fue la religión, como en el caso de un hombre, posiblemente el más religioso de la época de Jesús. Según los teólogos, ¿quién fue? Nicodemo. Juan 3:3, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios.
Mis hermanos, si tú y yo hubiésemos vivido en la Palestina del primer siglo y hubiésemos conocido a Nicodemo, ese tipo era una eminencia. Te lo aseguro, él era el que te respondía a las preguntas de la Biblia. Él era el que le enseñaba al pueblo. Posiblemente él era uno de los principales en el Sanedrín. Ese hombre era intachable. Ese hombre tú lo veías y lo admirabas, le hacías reverencia en la calle. Sin embargo, Jesús, que conoce el corazón, y él, que es el verdadero Dios, el verdadero Salvador, ¿qué le dijo a este hombre? Con mucho amor, pero sabes, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Con todo y tu religión, con todo y tú siendo el maestro de Israel. Es que ser el maestro de Israel no me salva. Ser pastor no me salva. Predicar no me salva. Que este Cristo al que estoy predicando esté en mi corazón, en mi vida, y que yo crea realmente que Él es mi Señor, mi Dios, mi Salvador, es lo que me salva. Él. Que me haya hecho bautizar no me salva. Que Él me haya bautizado en su espíritu, en su verdad, me salva. Es más, es que tantas historias. En Hechos capítulo 8, versículo 35, el eunuco etíope, desde Etiopía, si miras en un mapa, eso es lejísimos, pero no le importaba a ese hombre pegarse ese viaje desde Etiopía hasta Jerusalén para adorar. Y tenía rollo del profeta Isaías y todo, cargaba la Biblia. Y no como nosotros, que la podemos tener en el celular, la cargaba en rollos. ¿No te imaginas cuánto costaba un rollo de esos? Pero él dijo, yo quiero una copia. Y leía, no era que la tenía ya bonita. Iba en su viaje y se llevaba su rollo. Iba en el carruaje y ¿dónde iba leyendo? Isaías 53. No podría decir, ese hombre es devoto, ese hombre es religioso. Miren lo que hace ese hombre, pero ¿a quién necesitaba? A Cristo. La gracia preveniente, ¿sí? Ese hombre ya Dios estaba preparando su corazón, pero tenía muchas inquietudes de la Biblia. Tenía muchas inquietudes conforme a la palabra. ¿Y qué hizo Dios? Le envía a alguien que le predique a Cristo. Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, dice Hechos 8:35, es decir, Isaías 53, porque no importa dónde vayamos, allí está Cristo. Allí está Cristo. Así sea el Antiguo Testamento. Felipe le habló de la buena noticia acerca de Cristo Jesús. Si voy a Isaías 53, allá está Cristo, pero no solamente en el 53, en los 66 capítulos de Isaías, en los 66 libros de la Biblia. Ahí está Cristo. Y podemos ver, ese hombre tenía religiosidad. Y parece ser que Dios venía preparando su corazón, esa gracia preveniente. ¿Pero para qué? Para que tuviera un encuentro con Jesucristo, un encuentro con el Salvador. Hechos 10, capítulo 10, versículo 2, un personaje muy particular de Cornelio, un italiano de la guardia italiana, era un hombre devoto. Pensemos en lo que la palabra de Dios dice de Cornelio. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Mis hermanos, este hombre no solamente era temeroso de Dios, sino que él era un ejemplo y todos los de su casa seguían su ejemplo. Pero, ¿qué es lo que dice aquí? Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Mis hermanos, uno lo veía, ¿no? El mejor cristiano del mundo, ¿sí o no? ¿Cornelio necesitaba a Cristo? Hoy muchos dirían, no, pues es que miren, es devoto, teme a Dios. Es que hasta vive mejor que muchos cristianos, igual que todos los de su casa. Este no es cristiano, pero su familia es un ejemplo de familia. Y ese ejemplo se lo ha dado él. Este es un hombre que, mejor dicho, se saca el pan de la boca para dárselo a otro. Este es un hombre generoso, ayuda a la gente en necesidad. Este es un hombre que, eso sí, no se levanta, mejor dicho, antes de levantarse está orando, antes de acostarse está orando. Es un hombre de devoción. ¿Pero eso es suficiente? Necesita a Cristo. ¿Y qué hizo Dios? Permitió que un ángel, hasta veía ángeles, es que veía ángeles. ¿Pero qué le dijo el ángel? Manda a llamar a Pedro para que venga y te predique el evangelio porque necesitas a Cristo. Y eso fue lo que sucedió si lees toda la historia. Hechos 16:14. Una de ellas era Lidia, la primera persona convertida en Europa, en Filipos. Una mujer, Lidia, de la ciudad de Tiatira. Una comerciante de tela púrpura muy costosa que adoraba a Dios. Tenía recursos. Ella no necesitaba el evangelio de la prosperidad porque ella le iba muy bien en su negocio. Y aparte de eso, adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Uno podría decir, Lidia con su religión estaba bien, adoraba a Dios, estaba buscando a Dios de corazón. La gracia de Dios estaba obrando en su corazón, esa gracia preveniente. Pero si es esa gracia que viene también de parte de Dios que está obrando en mi corazón, en mis circunstancias, como Nicodemo en la religión, como en el eunuco etíope en la religión,
O quizá como Lidia también en la religión, o como otros, como la mujer en la prostitución, o como Leví en el banco de los publicanos. Y quizá todas esas circunstancias eran las que estaban llevando a estas personas a ver su necesidad de Dios, pero aún así necesitaban conocer a Jesucristo, porque Él es el único que puede transformar y cambiar la vida y perdonar nuestros pecados. El apóstol Pablo lo dice del mismo, allá es donde vamos. ¿Y qué religioso más grande que Pablo? Recordamos, ya lo leímos, él se deleitaba en la ley de Dios y buscaba hacer lo que era correcto. Pero a Timoteo le dice en su primera carta, capítulo 1, versículos 14 al 16, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Y le dice a Timoteo, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Para eso fue que vino Cristo. Mis hermanos, para eso fue que Cristo vino al mundo, no para darnos regalos ahora el 24 de diciembre. El regalo más grande que Él nos dio fue que vino a salvarnos de nuestros pecados, de los cuales yo soy ¿qué? El peor de todos. Solo cuando uno entiende que es el peor pecador, no está mirando a los demás, sino uno, hacia uno mismo, es que va a ver a Cristo como el más grande Salvador. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aun con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Solo por Cristo. Entonces, todo lo que Dios ha permitido en nuestras vidas aún en el pasado, y aquí es donde quiero empezar a aplicar esto, aún si quizá seas de esas personas que todavía te atormenta tu pasado, que no te atormente más. No estuvo bien y qué bueno que lo reconozcas, pero Cristo murió por ese viejo hombre. Cristo murió por esa vasija rota y ahora nos hace nuevos y nos lleva a entender que en Él hay salvación, vida eterna. En Él tenemos un lugar con nuestro Padre Celestial. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, es el Cristo que hemos creído. Precisamente, mis hermanos, esto me lleva al último punto y es la evidencia para el arrepentimiento. Porque notemos. Lidia necesitaba arrepentirse, aunque tenía buenas acciones. Cornelio necesitaba arrepentirse y creer en Cristo, aunque era devoto y ayudaba a los pobres y hacía muchas cosas buenas. Nicodemo y el eunuco etíope necesitaban arrepentirse y conocer a Cristo, aunque hacían muchas cosas buenas. Y la prostituta y el publicano parece que no hacían nada bueno, pero creyeron en Cristo Jesús y fueron perdonados. Pero mis hermanos, tengamos cuidado. Una persona que hace cosas buenas no está arrepentida, sino la persona que tiene a Cristo en su vida. Yo puedo intentar cambiar mi vida. Yo puedo ser un infiel en el matrimonio y en mis esfuerzos empezarle a ser fiel a mi esposa. Yo puedo ser una persona que, por ejemplo, que era un borracho y quizá porque en un medio de esa embriaguez tuve un accidente y maté a alguien, ahora no quiero saber nada del alcohol. Muchas circunstancias me pueden llevar a cambiar una actitud pecaminosa y mala en mi vida, un mal hábito. Pero cuando es el arrepentimiento verdadero y genuino, mis hermanos, las cosas son diferentes. Perder mi matrimonio me puede llevar a querer estar arrepentido y mostrarle fidelidad a mi esposa, ahora sí. Pero el verdadero arrepentimiento no viene a través de las consecuencias. El verdadero arrepentimiento viene a través del dolor de mi pecado y de buscar refugio en el único que me puede salvar y me puede perdonar y me puede cambiar, Cristo Jesús. Por eso quiero que quede claro este punto, aunque creo que es muy evidente. La verdadera diferencia de si yo me he arrepentido y he tenido un encuentro con Cristo Jesús es cuál es mi actitud. ¿Mi actitud es por imposición, obligación, miedo, temor o es desde el corazón? Veamos lo que nos dice nuevamente el versículo 8, enfaticemos esto. Yo los bautizo con agua. Sí, el bautismo en agua es importante. Es necesario para expresar mi fe pública, pero Él, Cristo, quien anunció Juan y quien vino y murió por nuestros pecados, ¿los bautizará con qué? El Espíritu, ¿qué? Santo. ¿Es el qué? El Espíritu. Pensemos en las dos palabras, que es curioso. No se habla solo del Espíritu, sino el Espíritu Santo, pero pensemos el Espíritu. ¿En dónde obra el Espíritu? En lo espiritual, en el corazón, en lo interno. Él nos bautiza. Imagínate eso. ¿Qué es lo que importa realmente? ¿Cómo es el bautismo? Imaginémonos el bautismo en agua. Nuevamente, te sumergen completamente. ¿Y cómo sales? Mojado. Bueno, dirás, es lo más lógico. Bueno, pensemos en esto. ¿Cómo es entonces el bautismo en el Espíritu Santo? Eres sumergido, como dice una canción correcta, en el río del Espíritu. ¿Y de qué sales impregnado? Del Espíritu. ¿Del Espíritu qué? Santo. De obediencia,
de santidad. Podemos ver lo que pasa cuando realmente una persona está arrepentida y no está simplemente, no simplemente le está remordiendo la conciencia, sino que está arrepentida y busca el refugio en Dios, en Cristo. Ahora Dios lo sumerge en el espíritu de santidad, lo que significa es que ahora esa persona, sí, él ya no quiere adulterar más, él ya no quiere fornicar más, él ya no quiere emborracharse, pero no por lo que el daño físico que eso le causó, no por las consecuencias de su pecado físicas, sino porque desde el corazón esa persona quiere agradar a Dios. Mis hermanos, nuevamente pensemos en Hechos, capítulo 10, Cornelio. Cornelio necesitaba a Cristo, pero mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, predicando de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Es decir, ¿podemos entender el punto? Cornelio no tenía el Espíritu Santo, pero tenía buenas acciones. Pero ahora vino el Espíritu y lo llenó para que ahora lo que Cornelio iba a hacer de ahora en adelante fuera en el poder del Espíritu. Es más, pensemos lo que digo, en Romanos 7, Pablo habla de un hombre que no tiene a Cristo. En Romanos 8 habla de un hombre que tiene a Cristo, que tiene el Espíritu. Romanos 8, versículos 12 al 14. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Versículo 14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es que yo dejé de ir al prostíbulo porque me pegaron una enfermedad de transmisión sexual. Les quiero poner este ejemplo. No sé si alguien les pusieron este ejemplo. A ustedes les pusieron este mismo ejemplo. Yo recuerdo hace muchos años, estaba muy jovencito y vino un predicador y empezó a hablar de una historia. Nos contó una historia a los jóvenes porque estaban hablando de la pureza sexual. Y contó la historia supuesta, porque yo no sé si eso sea verdad, no sé si sí o no, pero contó una historia que era un joven, ya sabes, ese joven era admirado porque era un predicador excepcional, era un líder para los jóvenes, es más, hasta para todas las personas. Ese hombre era guardado y dedicado para Dios, pero un día vino una jovencita y lo conquistó y se lo llevó a un motel. Pero cuando el joven al otro día se despertó, lo que vio fue un cofre y había una nota dentro del cofre que decía bienvenido al SIDA. ¿Alguien les contaron esa misma historia? ¿Para qué nos contaban esa historia? Para que nos diera miedo ir a acostarnos con alguien que no conocíamos. Manipulación. Manipulación. Porque yo no debo tener miedo. Mis hermanos, yo debo tener es un corazón transformado. Que no por miedo a la enfermedad de transmisión sexual, o por dejar a mi novia en embarazo, o porque se me destruye el matrimonio, sino porque amo a Cristo y quiero vivir en obediencia desde el corazón. No por miedo, sino desde el corazón. Porque esa lucha en las fuerzas propias termina en miserable de mí. Pero cuando le decimos, Señor, yo no puedo, yo no soy capaz. Cristo, tú eres mi Salvador, transfórmame y cámbiame. Él nos da su espíritu y su espíritu nos va a llevar a hacer lo bueno. Ahora, no significa eso, que somos perfectos. Hay una lucha, pero no es en esfuerzos humanos. Así que preguntémonos, ¿la lucha que hoy yo tengo contra la carne es en mis fuerzas o en el poder del espíritu? Pero ¿cómo lo sé? Porque es muy diferente cuando yo digo, es que me sabe la boca a alcohol. Es que me sabe, pero no puedo. A cuando digo, me tienta, pero no quiero, no me nace del corazón. Ahora, quiero aclarar también, lo hemos dicho muchas veces, una copita de vino no es pecado, pero embriagarse, emborracharse. Pongamos el otro ejemplo, no, es que no puedo ir al prostíbulo porque no puedo, porque es pecado, no puedo. Pero es que no quiero, porque no solamente le quiero ser fiel a mi esposa, sino que quiero honrar a Dios. No me acuesto con mi novia, no porque no puedo, no porque me da miedo dejarla en embarazo, no, porque quiero guardarla en pureza, en santidad yo mismo y porque Dios está en nuestro corazón, está en el Espíritu. ¿Es diferente o no? Eso es lo que nos enseña la palabra, porque lo que hace Cristo es bautizarnos con Espíritu Santo. De una manera muy clara, lo dice Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18, y con este pasaje termino. Pablo dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Esa es la diferencia de una persona que está arrepentida y ha conocido a Cristo. Quien guía su vida es el Espíritu.
El versículo 17 dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Mira, mi hermano, no nos engañemos tampoco. Por ser cristianos y tener el Espíritu no significa que no somos tentados y que no hay una lucha contra el pecado, pero ya no es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Qué impresionante, ¿no? Pero vemos que lo que cambió fue la lucha. Puede ser que la lucha de ese hombre allá es en sus fuerzas, en su carne, en la religiosidad, el miedo al infierno. Por aquí no ha aparecido todavía el infierno. No, qué diferente es cuando Dios nos llena con su Espíritu y su Espíritu nos va a dar deseos que se van a oponer a lo que nuestra carne desea. Esa es la vida en el Espíritu. Y ese es el bautismo con el que Cristo nos bautiza. Pero aquí viene el versículo 18, para mí el más importante de esta verdad y con el que cierro esta enseñanza. Pero cuando el Espíritu los guía, cuando es el Espíritu de Dios quien está en nuestras vidas. ¿Por qué Pablo dice este comentario? Porque esta es la verdad más impresionante. Ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Qué tiene que ver la ley de Moisés aquí? Claro que sí, mucho. Lo hemos dicho tantas veces. La persona que no se pierde el servicio dominical, porque es que el domingo, si yo no voy a la iglesia, es pecado. Ley. La persona que le enseñan que tiene que sacar el 10% de su dinero, porque si no saca el 10% de su dinero, le está robando a Dios. Ley. La persona que dice que no mata, porque es que hay un mandamiento que dice que no matarás. Ley. ¿Significa que matar está bien? No. Pero cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, no necesitamos esa ley. Tú no necesitas que alguien te diga que el adulterio lleva a la muerte. Tú no necesitas que alguien te diga que si te vas al prostíbulo con esa mujer te van a pegar sida. No, cuando el Espíritu me guía, no necesito alguien que esté detrás de mí, sino que hay alguien dentro de mí que es más santo que cualquier policía y que me va a llevar a la santidad. Por eso, mis hermanos, esto es lo que ocurre cuando hay verdadero arrepentimiento. Cuando hay verdadero arrepentimiento, cuando entendemos que mi más grande necesidad es que soy un pecador, que necesita al más grande Salvador, Cristo, quien vino a esta tierra a morir por nuestros pecados y que ahora Él me da su Espíritu Santo para que ahora viva una vida que lo glorifique. Si nos hemos arrepentido, arrepintámonos nuevamente, digámosle, Señor, yo quiero vivir para ti y llénanos con tu Espíritu, sácianos con tu verdad. Si no nos hubiéramos arrepentido, digámosle, Señor, hoy entiendo. Te he buscado por tantas cosas, pero hoy quiero buscarte porque te necesito en mi corazón. Transfórmame, cámbiame, sé tú mi Salvador. Pidámosle esto a Cristo, a nuestro Padre, a través de su Espíritu en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias en esta hora por tu palabra bendita, gracias por tu evangelio. Padre, en esta hora tú conoces nuestros corazones, tú conoces todo lo que hay dentro nuestro y tú sabes si realmente nos hemos arrepentido. De no ser así, Señor, perdónanos nuestros pecados, transfórmanos, cámbianos y déjanos ver a Cristo por lo que Él realmente es, el único y suficiente Salvador, el que entregó su vida en esa cruz y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Y por favor, llénanos con tu Santo Espíritu. Cristo, por favor, sumérgenos en tu Espíritu, bautízanos en tu Espíritu, llénanos de tu verdad, para que anhelemos y deseemos vivir en obediencia y santidad para tu honra y tu gloria. Pero si esto es así, hoy una vez más, llénanos de tu Espíritu. Hoy una vez más, perdónanos porque seguramente que son muchas las veces que te hemos fallado, pero venimos otra vez delante tuyo reconociendo que tú eres el que perdona multitud de pecados, que tú eres el que abogas ante el Padre y defiendes nuestra causa, porque si aún hemos pecado, tú eres nuestro abogado ante el Padre, tú eres el justo. Pero Padre, en esta hora te pedimos, Cristo te pedimos, llénanos con tu Santo Espíritu para que podamos vivir en el poder de tu Espíritu, venciendo la carne, venciendo el pecado y la maldad, y de esa manera, en tus fuerzas, en tu poder y no los nuestros, porque no tenemos, podamos vivir para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.